Hola, otra vez comenzamos ahora con el estudio el mensaje de la palabra de Dios, pero antes vamos a cantar juntos. Cada uno pone en su micrófono en silencio y canta en su hogar, siguiendo la letra que se le va a poner en Facebook y aquí en Zoom, y la música. Entonces vamos a alabar a Dios, voy a orar y después de esto empezamos a cantar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana o en este mediodía por la oportunidad que nos das y esta puerta que tú mantienes abierta para alabarte, glorificarte, para compartir tu palabra. Te rogamos por los hermanos, Señor, que se conecten, que no solo se conecten, pero que realmente, Señor, ellos tengan hambre y sed de tu palabra y de estar contigo. Lávanos con la sangre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para nosotros darte gloria y honra. Líbranos de esta situación del coronavirus. Además, que haya fe, haya esperanza. Ten misericordia en nuestro país. Y te rogamos que ahora, por medio de tu Hijo, podamos adorarte y glorificarte. Y tú nos hables por medio de tu palabra. Muchas gracias. Bendice a las iglesias de nuestro país. Bendice a nuestro país. Ten misericordia del mundo, que más personas puedan volverse a ti, Señor, y puedan encontrarte a través de tu amado Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, listos para cantar, lo ponemos en silencio y vamos a cantar. Ahí está la letra en Zoom, está la letra en Facebook. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración eres tú. Elevamos honor fragante para ti.
esta canción. Vamos a ponemos silencio al micrófono y cantamos ahí en el hogar a nuestro Señor. Gracias a Dios porque pudimos cantar
voy a compartirles ahora el bosquejo. ¿En qué te fijas? Ese es el nombre del mensaje de hoy, y es una pregunta que nos podemos hacer a nosotros mismos. Y vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 4 versículos 12 al 16. Nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, gracias te damos porque tu Hijo es digno. Gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos y te damos gloria. Y te rogamos que tú, Señor, en tu misericordia nos hables por medio de tu palabra y te manifiestes en nuestras vidas, en nuestros hogares. Nos ayudes a entenderte y tu Espíritu nos guía a toda verdad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Casi todas las epístolas en el Nuevo Testamento, las epístolas empiezan con el libro de Romanos y terminan con el libro de Judas. Estamos hablando de prácticamente, para ver, como 21 libros en el Nuevo Testamento, y casi todas empiezan con salutaciones. El libro de Hebreos comienza con el medio que Dios nos habla en estos postreros días, que es por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos dice que Jesús, como estudiamos anteriormente en la lección, es superior a los ángeles. Y nos dice que es en el capítulo 2 de Hebreos, luego vamos a ver, cuando estudiamos Hebreos 2, que Él es el fiel sumo sacerdote. Si Jesús estuviera en la tierra, o cuando estuvo aquí en la tierra, Él no era sacerdote, solo era profeta, y sigue siendo, ¿verdad?, el profeta de Dios, pero además de eso, más que profeta, es el Hijo de Dios y el último medio, la última palabra de Dios a la humanidad. Es interesante entonces que este libro, en lugar de empezar con salutaciones, de una vez entra a lo que vinimos, a lo importante, y lo importante para Dios es Jesucristo. Me recuerda cuando estaban en el monte de la transfiguración y Jesús empezó a orar y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve y su rostro resplandeció como el sol, que entonces después de eso antes de eso Pedro le dijo: Señor, bueno es que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Y entonces vino una nube del cielo y le dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces Dios quiere que le pongamos atención a su Hijo, porque este es el medio por el cual Dios nos está hablando, y lo que su Hijo nos quiere decir está en la Biblia. Por eso es tan importante que usted lea la Biblia. No la entiendo, me dirá usted. Bueno, no se preocupe por no entenderlo. Recuerden, como tantas veces hemos hablado, a veces comemos un pescado frito y de repente aparece una espina. Ya porque sale una espina no vamos a decir: no me voy a comer este pescado, sino que quitamos la espina y nos comemos lo que podemos. Igual hay que hacer con la palabra de Dios.
aquí en Hebreos vimos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva. Usted lee la Biblia y usted se da cuenta que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vida. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ella es viva y da vida. Por eso empieza a leer por lo menos un capítulo del Antiguo, uno del Nuevo. Vaya leyendo y va a ver cómo Dios le va a empezar hablando a usted. Y usted muchas veces se va a quedar sorprendido de cómo Dios le puede hablar. Pero léala en orden, digamos. Empiece un libro y termínelo. No lea así como al azar, porque aunque se pueden encontrar buenas cosas, pero de repente tal vez pueden malinterpretar, ¿verdad? Como quien entra en medio de una conversación y solo oye una parte, y entonces tal vez se lleva un concepto de lo que están hablando que realmente no es. Además dice que la palabra de Dios es eficaz, es activa. Es por eso que es importante que nos reunamos a oír la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla. Tenemos que tener ese deseo, que no tengan que andar rogándonos a nosotros por eso, sino que ya tengamos el autoarranque, ¿verdad? El autoarranque para congregarnos, el autoarranque para leer, para estudiar, para meditar la palabra, porque la palabra de Dios también es activa, es eficaz. Además dice, y es más cortante que toda espada. Aquí la palabra espada se refiere a una espada pequeñita, a un puñal, igual la que aparece en Efesios, como una arma en contra del enemigo. Dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es una espada pequeña. ¿Por qué pequeña? Porque la palabra de Dios se debe usar en contra del enemigo cuando el enemigo se acerca. Si usted tiene un insecticida, usted no va a agarrar el insecticida y va a ir debajo de un puente a matar todas las cucarachas que hay ahí. ¿Para qué le sirve a usted? Usted va a usar ese insecticida cuando usted ve las cucarachas en su casa. Bien, la palabra de Dios es igual. Usted no tiene que estar poniendo los ojos en el enemigo, usted tiene que poner los ojos en Cristo. Pero si el enemigo se acerca con una mentira, recuerde que usted tiene esa espada que es pequeñita para pelear contra el enemigo cuando se acerca. Así hizo Jesús. Si eres hijo de Dios, le dice el diablo, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dijo, escrito está. Ahí le sacó la espada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante saber que cuando Jesús venga por segunda vez en gloria, en el libro de Apocalipsis capítulo 19, dice que de su boca sale una espada, pero ahí la palabra espada es sable, es una espada larga. Es la misma palabra de Dios, pero es que cuando Jesús venga por segunda vez en gloria, con su palabra va a vencer a los ejércitos que van a reunirse para pelear contra él. Y con la palabra y el espíritu que sale de su boca, los va a vencer. Es más cortante que toda espada y penetra, dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, hasta partir el alma y el espíritu. Recuerden que nosotros somos creados por Dios y nos hizo en tres partes: espíritu, que es la parte más de adentro de nosotros; el alma, que es nuestra personalidad y está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad; y por el cuerpo, que es nuestra apariencia exterior. ¿Ok? Esas tres cosas. El espíritu se parece mucho al alma, pero no es lo mismo. El espíritu del hombre, el hombre cuando nace en este mundo físicamente, nace muerto espiritualmente. Su espíritu está muerto. ¿Qué es muerte? Muerte es separación. Dios le dijo a Adán y Eva, no comerán de este árbol. El día que comieren, ese día ciertamente morirán. Y ese día que Adán y Eva comieron, ese día murieron espiritualmente. Y empezó el proceso de muerte físico en su vida. Bueno, su alma también empezó a morir
quedó separado por completo de Dios, y entonces el hombre empezó a envejecerse a partir de ese momento, empezó a enfermarse y hasta el punto de llegar a morir físicamente, que la muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. El cuerpo queda en la tumba y la persona pasa a la presencia de Dios si conoció a Cristo como Salvador personal, o pasa al Hades, al lugar de los muertos, donde es un tormento, donde va a estar ahí hasta el juicio del día final, cuando va a salir y después, por no hallarse inscrito en el libro de la vida, por causa de las obras que tiene, será lanzado al lago de fuego. Las obras no nos salvan, pero sí nos condenan. Y lo que nos condena es no creer que Jesucristo es el Salvador. Así que el espíritu es la parte más de adentro de nosotros. El alma es nuestra personalidad, nuestra mente, lo que sentimos, nuestra voluntad. Pero todo esto, el espíritu muerto y el alma, ¿sabe que muchas veces qué es el alma? Está controlada por nuestra naturaleza carnal, por nuestro yo, y nuestro cuerpo es el reflejo de todo esto. Cuando una persona se arrepiente y cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a la persona y mora en el espíritu de la persona, y desde ahí para afuera el Espíritu Santo quiere controlar la vida de la persona, quiere controlar su alma, su mente, sus emociones, su voluntad y su cuerpo. Por eso la palabra de Dios es tan penetrante que puede separar el alma del espíritu, que parecen como que están como uno solo, pero es tan cortante o tan penetrante que puede separar el alma del espíritu. Pero no solo eso, es tan penetrante que dice que puede separar las coyunturas de los tuétanos, con las coyunturas como la rodilla, como los codos, y los tuétanos, la parte de adentro, los huesos, o sea que llega hasta lo más profundo del cuerpo físico también. Todo esto lo hace la palabra de Dios, y además la palabra de Dios, vamos a ver un momentito. Discierne, según el versículo 12, discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, qué interesante, lea la Biblia y usted se va a dar cuenta cómo la Biblia puede distinguir cuál es su intención y cuáles son, sus pensamientos. ¿Sabe que nadie puede ver sus pensamientos? Ningún hombre puede ver sus pensamientos ni las intenciones suyas. Ni aun Satanás puede ver las intenciones y los pensamientos suyos. El único que puede verlo es Dios. Cuando Salomón edificó el templo en Jerusalén, dijo: solo tú, le dijo a Dios, conoces los secretos del corazón del hombre. Jesús dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño en los corazones, y yo soy el que escudriña la mente y el corazón. En Jeremías decía: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice él, que escudriño la mente y el corazón. Así que entonces Dios es el único, y su palabra, Jesucristo, que puede escudriñar las intenciones y los pensamientos. Puede discernirlos, puede distinguirlos. Además, nos dice que no hay nada oculto. Ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: y no hay nada oculto que no sea manifiesto en su presencia. Y sigue diciendo: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí vemos entonces cómo nosotros podemos decir que estamos en problemas. ¿Por qué? Porque todo está descubierto delante de Dios. Uno puede aparentar cosas, pero Dios conoce
nuestras intenciones y conoce también nuestros pensamientos. No hay nada oculto. Es como Adán y Eva cuando después de que pecaron se escondieron y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Entonces Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Y entonces Adán, recordamos la historia, le echó la culpa a la esposa y a Dios, porque dijo, la mujer que me diste me dio de comer y yo comí. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y entonces Dios empezó a castigar a la serpiente, a la mujer y al hombre. Ahora, todo esto que vemos aquí nos habla del gran poder de la palabra de Dios. Pero usted no tiene que fijarse, bueno, ahorita vamos a eso, vamos a continuar. Vamos a continuar. Por tanto, dice en el versículo 14, eso es un término de conclusión. Okay. No hay nada oculto delante de Dios. Entonces el término de conclusión es, por tanto, hay esperanza. Hay esperanza porque si nos quedáramos solo en el versículo 13, estaríamos mal. Pero por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote, vamos a ver quién es, ya usted sabe quién es, o la mayoría sabe quién es, no es un hombre aquí en la tierra, dice que traspasó los cielos, es Jesucristo, que murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que anduvo como 40 días aquí apareciéndose a los discípulos y a los que iban a ser testigos de su palabra, y después de 40 días subió delante de los discípulos, subió al cielo, y 11 discípulos estaban viéndolo, y 2 ángeles le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús traspasó los cielos, la atmósfera, creemos que la atmósfera es el primer cielo, el espacio, creemos que es el segundo cielo, y el tercer cielo, que es donde Dios mora, ahí llegó Jesús y se sentó como sumo sacerdote. Dice, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos, dice, nuestra profesión. Ese es uno de los temas del libro de Hebreos, es no volver atrás. ¿Ok? Vimos que entonces la palabra de Dios nos descubre por completo. Nos deja sin excusa, ¿verdad? Es muy parecido a Judá, cuando allá en el libro de Génesis le encuentran a todos los hermanos, o le encuentran a Benjamín la copa de José, que José mismo había puesto en el saco de Benjamín. Y entonces Judá, en lugar de justificarse, él le dice, ¿con qué nos vamos a justificar? Él se dejó de excusas, se vio que estaba descubierto, no había nada que hacer. Ok, cuando nosotros vemos lo que somos nosotros y cómo la palabra de Dios nos enseña y nos demanda y nos pide, entonces, y vemos que Dios conoce realmente lo que somos, entonces a veces eso nos puede desanimar. Pero entonces ahí es donde usted tiene que ver que no tiene que fijarse en eso. Vea cómo la Biblia nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es nuestra profesión? Nuestra confesión. Cuando nosotros nos arrepentimos y creímos, confesamos que Jesús es el Señor y creímos que Dios lo levantó entre los muertos, invocamos el nombre del Señor, esa es nuestra profesión, tenemos que retenerla, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cómo es nuestro sumo sacerdote? Dice que es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Vea, no lo dice de esa forma, pero esa es la explicación. Vea cómo dice ahí en el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vea qué bendición.
¿verdad? Porque qué terrible sería que Jesús no se compadeciera de nuestras debilidades. Él se compadece de nuestras debilidades. Él nos entiende nuestras incredulidades, nuestras carnalidades, no las excusa, pero entiende lo difícil que es estar en este mundo caído. Y nos entiende porque tenemos una naturaleza caída, pero nos entiende también porque dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él no fue tentado como Dios, porque Dios no puede ser tentado. Él fue tentado como hombre porque Él se hizo 100% hombre. Y fue tentado según nuestra semejanza. A Jesús no se le dio ninguna ventaja. Adán y Eva no tenían hambre, tenían todos los frutos del huerto. Sin embargo, la serpiente los tentó para comer un fruto que no necesitaban. Pero Jesús fue tentado en el desierto. 40 días había ayunado y 40 noches. Y vino a él el tentador en un momento de debilidad. Y le dijo, si eres hijo de Dios, diz que estas piedras se conviertan en pan. Así que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero, dice, sin pecado. Lo cual nos recuerda que la tentación no es pecado. Lo que es pecado es decirle sí a la tentación. Jesús fue tentado, pero siempre le dijo a la tentación que no. Por lo tanto, Él no se entiende. Él se compadece. Él fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no pecó, por eso Él pudo morir en nuestro lugar. Nadie puede morir en nuestro lugar. Bueno, puede morir en nuestro lugar alguien, sí, pero no tiene ningún efecto delante de Dios, así como para salvarlo. Para salvarnos, solo Jesús, porque Jesús no tenía que morir por los pecados de Él. Por eso pudo morir por sus pecados y por mis pecados. Y por eso Dios quiere que usted crea que Jesús es el que está en lugar suyo, el que fue condenado en lugar suyo, el que fue sepultado, el que resucitó al tercer día. Entonces usted se puede acercar a Dios por medio de Cristo y Dios le perdona. Dios no es que dice, estos pecados voy a pasarlos por alto, no me interesan. No, ya lo juzgó. Juzgó los pecados de la humanidad en la cruz de Cristo. Usted tiene que creer eso. Cuando Dios perdona es porque ya juzgó esos pecados. Bien, entonces acerquémonos, dice, confiadamente. En lugar de alejarnos de Dios por nuestras debilidades, dice, acerquémonos confiadamente, dice en el versículo 16, sigue diciendo, al trono de la gracia, al trono donde Dios nos da lo que no merecemos. Nadie llega a ese trono por sus propios méritos, es solo por la gracia de Dios. Dice, acerquémonos confiadamente. Oiga, ese trono no es el púlpito de la iglesia. Ese trono no está aquí en la tierra. Ese trono está en el cielo. Es el trono de Dios. A la presencia de Dios por medio de Cristo. Dice, acerquémonos confiadamente. No mirando nuestras debilidades. No mirando nuestra desnudez. No mirando nuestros pensamientos ni intenciones. Sino a ese trono de la gracia. Porque tenemos una persona ahí que es el que nos intercede por nosotros, el que murió en nuestro lugar, que es Jesucristo. Yo me acuerdo una vez que trabajé en una librería en la Escuela Internacional Cristiana y mi esposa trabajaba conmigo ahí, y me recuerdo que el hijo del administrador estaba dentro de donde estábamos nosotros, y llegó un compañero de él y desde afuera le dice, ¿cómo hace para estar allá adentro? Bueno, era porque el papá era el administrador. ¿Y cómo hace usted para estar allá adentro? ¿Sabe? Porque Jesús, el Hijo de Dios, es el que murió en nuestro lugar. Porque Él nos entiende. Porque Él intercede por nosotros. Porque Él nos escucha por la gracia de Dios. Y dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Usted no necesita un pastor para acercarse a Dios. No necesita una persona para acercarse a Dios. Usted puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Dice, ¿para qué? Para alcanzar misericordia, dice.
Eso es para alcanzar perdón, porque usted y yo lo necesitamos. Hemos sido perdonados para siempre, pero a la vez cada día nosotros ofendemos a Dios y tenemos que examinarnos y confesar los pecados a Dios, no para mantenernos salvos, sino para mantenernos en comunión con Dios, porque la salvación que Jesús da es una salvación eterna, y si usted se ha arrepentido y ha creído en Cristo, Dios le ha salvado para siempre, y esa salvación no la puede perder si realmente usted la tiene. Entonces, pero sí puede perder la comunión con Dios. Entonces, en ese tono puede alcanzar misericordia. ¿Es usted un creyente que se ha apartado de Dios? Qué triste, ¿verdad? ¿Cómo está el cristianismo hoy día? ¿Cómo hay creyentes que, bueno, cuando tenemos, las iglesias tienen servicios en los templos, a veces decían, no puedo ir, ay, pasó tal cosa, ay, me cuesta ir, ay, tuve un obstáculo, y ahora que puede estar en su casa, ¿cuántos creyentes dejan de congregarse y estando en su casa? Quizás participan, pero así como de reojo, como de lejos, quizás, como, bueno, mientras hago otras cosas ahí voy escuchando, no como con un corazón atento. Hermanos, necesitamos alcanzar misericordia, necesitamos volvernos a Dios. Hay creyentes que pareciera, a veces nosotros como cristianos pareciera que nos tienen que rogar para amar a Dios, que nos tienen que insistir. Necesitamos que Dios nos perdone, que cambiemos de actitud y que Dios sea nuestro gran amor, su palabra sea nuestro gran amor, su comunión sea nuestro gran amor, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro, dice en el versículo 16, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa gracia para el oportuno socorro? Significa, la gracia es un regalo que no merecemos, así es la salvación. Dios nos salva por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, pero quiero recordarle que la vida cristiana sigue siendo por gracia. Podemos soportar las pruebas por la gracia de Dios. Pablo le dijo a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón, 2 Corintios 12:9, y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que también por la gracia de Dios podemos soportar aflicciones, necesidades, angustias, debilidades, por la gracia de Dios. Ahí podemos alcanzar gracia para la oportuna ayuda. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos capacita para atravesar las situaciones difíciles, pero también nos habilita para servir. Pablo dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, oiga, más que los 12 apóstoles. He trabajado más que todos ellos. Pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, es la gracia de Dios la que nos habilita a servir. Cuando creemos que nosotros podemos hacer las cosas, que es fácil, pues es peligroso, porque tenemos que recordar que debemos depender por la gracia de Dios. Debemos de depender de la gracia de Dios. Es por gracia que debemos dar. Es por gracia que debemos de ofrendar. Ese es el tema de 2 Corintios 8 y 9. Capítulo 8, capítulo 9. Ahora, pensemos un momentito en eso. Gracia para el oportuno socorro sería una fortaleza especial para la oportuna ayuda. Y pensemos, por ejemplo, José del Antiguo Testamento. Él halló gracia para el oportuno socorro en su casa. ¿Cuál fue el oportuno socorro? ¿O cuál fue la oportuna ayuda? Porque socorro es ayuda. Fue lo que Dios le dio 2 sueños a José. Eso fue una oportuna ayuda para José. Además, en casa de Potifar, cuando los hermanos lo vendieron, él halló gracia para la oportuna ayuda. ¿Cuál fue la ayuda que recibió ahí? Que Dios lo empezó a bendecir y Potifar lo puso como el mayordomo. Esa fue la gracia. Y la ayuda oportuna fue que él tuviera ese puesto de mayordomo y que Dios lo bendijera.
Entonces nosotros necesitamos la fortaleza de Dios para aprovechar las ayudas que Dios nos da. En este caso, la ayuda que Dios le dio a José era servir donde Potifar. Entonces Dios le dio la gracia para aprovechar esa ayuda. También en la cárcel, ahí vea que lo que es prosperar. A veces pensamos que prosperar es solo que una persona empiece a subir sus ingresos económicos. Prosperar es que Dios esté con nosotros y nosotros estemos haciendo la voluntad de Él en todo lugar y en todo momento. José en la casa de su papá, a pesar de su juventud y a pesar de sus debilidades, él hizo la voluntad de Dios en la casa de su papá. No era perfecto. Hizo la voluntad de Dios en la casa de Potifar. Ahí podemos decir que prosperó, pero de ahí lo mandaron a la cárcel injustamente. Y ahí sigue prosperando. Eso es prosperar. Y ahí en la cárcel, él recibe gracia para la oportuna ayuda. Revela 2 sueños, porque antes Dios hablaba por sueños, hoy día nos habla por Jesucristo, y lo que dice Cristo está en la Biblia. Reveló 2 sueños a 2 personas que estaban ahí, al copero del rey al copero de Faraón y al panadero. Y se cumplieron esos sueños. Pero ellos se olvidaron. El panadero que quedó vivo se olvidó de José, porque José le dijo: cuando Faraón te vuelva en tu puesto, acuérdate de mí. Y él se le olvidó José. Nos dice ahí en Génesis 41:16 que José halló gracia para el oportuno socorro en el palacio de Faraón. Faraón tuvo 2 sueños que el significado era uno solo. Y entonces el panadero fue el que mandaron a ahorcar. El copero se acordó de José, que estaba en la cárcel, y entonces le dijo a Faraón: hay un hebreo ahí en la cárcel. Él nos contó al panadero y a mí los sueños y se cumplieron. Entonces Faraón lo mandó a llamar y le contó a José los sueños. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que José haya gracia para el oportuno socorro. La oportuna ayuda. ¿Cuál era la oportuna ayuda en ese momento? Que Dios iba a bendecir a Egipto con 7 años de abundancia. Pero después de esos 7 años vendrían 7 años de escasez, de tal manera que esa abundancia no se vería. Entonces José halla gracia para esa oportuna ayuda y entiende que lo que hay que hacer es ahorrar esos 7 años para que cuando vengan los 7 años de hambre, Egipto y el mundo no perezcan. Eso es hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos de acercarnos al trono de la gracia para que Dios nos perdone, pero también para que nos dé fortaleza para aprovechar la oportuna ayuda que Dios nos dé. Y así nosotros podamos tener victoria en nuestra vida. Entonces, pensemos. Fíjate en lo que Dios nos dice por medio de su Hijo. ¿En qué te fijas? Lo que usted tiene que fijarse es en lo que yo tengo que fijarme es en lo que Dios nos dice por medio de su Hijo. No te fijes en los ángeles. Lo he hablado varias veces, pero es que hay un movimiento que quiere que consulte a los ángeles, que en el mundo le quiere enseñar a la gente: mire, usted tiene un ángel, hable con él, hágase amigo. No, lea la Biblia y va a ver que no tiene que hacerlo, no tiene que fijarse en los ángeles, ni en los obstáculos, porque en Hebreos capítulo 3 nos habla de todos los hombres de mayor de 20 años que salieron de Egipto y que llegan al frente de la tierra prometida y van a expiarla, y ellos ven los obstáculos y ellos piensan: estamos perdidos, no podemos vencer a esa gente. Ellos murieron en el desierto porque vieron los obstáculos. Usted y yo podemos ver los obstáculos, podemos ver esta pandemia. Bueno, ayer en la oración que hubo, nos estaba diciendo, nos dijeron que el ministro de salud dijo que esto iba para largo.
que esto está difícil, que quién sabe cuándo se termina. Bueno, ha habido memes en que aparece el ministro de salud y ya es el 2040 y dice que todavía están en la curva, que ya ahorita salimos, ¿verdad? Chistes que salen ahí, pero ¿saben? No mire esos obstáculos. Son obstáculos, oiga, no solo suyos, no solo de aquí de Costa Rica, son del mundo, pero no los mire. Esos pueden ser gigantes, Dios es más grande y Él te promete: no te dejaré ni te desampararé. Y tenemos que creerle a Él. Él no miente, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios ha dado mandamiento de bendición para sus hijos y no de maldición. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Dios nos ha bendecido. En realidad el cristiano está completo en Cristo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Por lo tanto, no mire los obstáculos. Son muy reales, pero más real es Dios. Nosotros vivimos confiados siempre, dice Pablo en 2 Corintios, creo que en el capítulo 4, en el capítulo 5, creo. Además, no mire sus debilidades, que son expuestas por la palabra de Dios. Wow, cuando uno lee la Biblia y se da cuenta, mire qué orgulloso soy yo, o qué amargado, o qué enojado, o qué carnal soy yo. No se fijen en esas debilidades. Por tanto, recuerde, ese por tanto, tenemos, fíjate en el fiel sumo sacerdote, que intercede por nosotros, que nos salvó para siempre, y en el momento difícil, y en este momento, y en los momentos más difíciles, Él está intercediendo por nosotros. Así le dijo una muchachita a Kay Arthur, del Ministerio Precepto. Estaban estudiando el libro de Hebreos, y esta muchachita que dice Kay Arthur, que es muy agradable, se sonrió y le dijo: he aprendido, o tal vez como llamamos una LPV, ¿verdad? Una lección para la vida, que en todo momento y aún en los momentos más difíciles, Cristo está intercediendo por mí. Cristo está intercediendo por usted y por mí. No retengamos nuestra profesión, no desmayemos. Qué oración la de Jesús, ¿verdad? Padre, yo sé que tú siempre me oyes, dijo Jesús cuando iba a resucitar a Lázaro. Qué oración, ¿verdad? Qué lindo es cuando una persona ora. Yo me recuerdo un hermano en Cristo hace como más de 40 años, que yo me banqué con él en la casa de él y empezamos a orar. Este hermano vive en Estados Unidos, se llama Carlos Rojas, y él se sentó, yo me senté y él empezó a orar. Hermanos, yo sentí la presencia de Cristo ahí. Qué lindo, qué bendición. Así es. Por lo tanto, nosotros no tenemos que desmayar, tenemos que seguir adelante. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo le invito a usted en este momento que lo hagamos. Si usted no se ha arrepentido, Dios le está invitando a que se acerque a Él, no a una imagen, no a una persona, a Él, el Dios vivo y verdadero. Que usted se vuelva de los ídolos a Dios, que usted se arrepienta de sus pecados. Dios conoce a usted. Usted puede ocultar todo delante de todo el mundo y todo el mundo puede creer que usted es la maravilla o la octava maravilla del mundo moderno, pero Dios sabe lo que usted y yo somos. Pero aún así, tiene un fiel sumo sacerdote que quiere salvar. Usted se puede acercar a Dios por medio de Él, y Él, Jesucristo, te va a salvar y va a interceder para siempre por ti. Por eso le invito a que usted ore, que llegue a Dios y le diga: sí, Señor, soy pecador, he tratado de ocultar mis pecados, pero no están ocultos delante de ti. Yo creo que Cristo murió en mi lugar, límpiame con esa sangre, que Jesús venga a mi vida y me salve. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, acudimos aquí en tu presencia, en el cielo mismo, por medio de Jesús. Estamos aquí contigo.
por tu gracia, por tu misericordia. Qué bendición, Padre. Tú, el Creador, el Redentor, tú, el que sustentas todas las cosas, Dios sobre todas las cosas. A través de tu Hijo estamos aquí, estamos en tu presencia, pidiéndote misericordia. Nuestros corazones muchas veces no son rectos. Te ofendemos con palabras, con pensamientos, con hechos. Reconocemos, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, que tus hijos podamos amarte, no con legalismo, no con rivalidad, no con amargura, pues esto no es amarte, sino con ayuda de tu Espíritu, perdonando a quien tengamos que perdonar. También, Señor, aceptando tu perdón. Mira qué hay malo en nuestras vidas. Ayúdanos a confesártelo y aceptar tu perdón, porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. También, tal vez en este momento hay una persona, Señor, que no ha venido a ti y ahora tú quieres llegar a esta persona. Acércala por medio de Cristo para que se arrepienta y crea y reciba la salvación eterna que Jesús da. Muchas gracias, Señor. Danos gracia, danos fortaleza para la oportuna ayuda que nos des. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos, amigos. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves a las 7:15. Pero recuerden, vamos a conectarnos como a las 7:05. Vamos a empezar a las 7:15 en punto. Además de eso, por los chats pueden enviar las peticiones o por Facebook para ya tener las peticiones listas y también ya orar y ganar tiempo. El viernes a las 8 de la noche, de 8 a 9, vamos a tener reflexión de la palabra de Dios con Luis Fernando y Walter y oración. Y el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Nos vemos. Bendiciones.